Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Para aquellos que ya están conectados, un placer estar aquí, poder compartir un poco de la palabra de Dios, ¿verdad? Ciertamente temo a Dios y quiero hacerlo lo más apegado a su palabra de Él, ¿verdad? Temo el poder equivocarme, pero que Dios tenga misericordia de mí. Ciertamente no nos podemos juntar como congregación, lo cual les quiero decir que se les extraña, hermanos, extraña estar juntos, extraña estar uno saludando y viendo las maravillas que Dios hace en su pueblo, ¿verdad? Ciertamente algunos pasamos por tribulaciones, pero vemos cómo el Señor nos saca adelante, ¿verdad? Todo eso se extraña, hermanos, ¿verdad? Esta hermosa mañana me tocó compartir la palabra de Dios, lo cual lo hago con gusto, ¿verdad? Lo cual es un poquito difícil el no tener a los hermanos cerca, el estar en grabación, el estar en vivo, ¿verdad? Es totalmente una experiencia diferente, ¿verdad? Lo cual ruego a Dios que tenga misericordia de mí y que me ayude a predicar y hacer esta transmisión. Antes que nada quisiera mirar si me pueden acompañar con sus Biblias en Mateo 24 y vamos a estar leyendo el 6 y 7 y el 8. El motivo de esta predicación o el querer compartir esta palabra de Dios nació porque ciertamente estamos pasando por una época de pandemia, lo cual muchos de mis amigos me han hablado, me han preguntado que si esto es el fin, que si Dios está enojado. Muchos textualmente me han mandado textos diciendo: ¿dónde están aquellos pastores que sanan? ¿Verdad? ¿Dónde están aquellos que predican? ¿Verdad? Ciertamente les he podido contestar a alguno de ellos, ¿verdad? Muchos me han preguntado que si Dios está enojado, que qué más va a pasar. Incluso me han hecho preguntas que me han sacado un poco de como que digo, ¿verdad? Me han preguntado que el presidente negro, que si la mano negra, no sé, muchas cosas que la Biblia no nos enseña, ¿verdad? Ciertamente con la tecnología, el internet, miramos muchas cosas que se puede uno confundir, ¿verdad? Y pasamos a la palabra de Dios en 24:6 y dice así: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Oremos, hermanos, si me pueden acompañar allá en sus hogares, inclinar su rostro o simplemente pedirle a Dios que sea el que guíe esta predicación. Padre amado, mi Señor de la gloria, una vez más, mi Señor, gracias te doy, mi Señor, por este día, mi Señor, por mi vida, Padre amado, Señor, por esta oportunidad que me das, Señor, de estar, Señor, aquí parado, mi Señor, para poder, Señor, predicar tu palabra, mi Señor. Sabemos, mi Señor, que nos acostumbrado, Señor, oh Señor, estar en una transmisión, Señor, sin los hermanos, Señor, presentes, mi Señor amado, Señor. Pero sé, Padre amado, mi Señor, que es necesario que tu palabra, Señor, se predique, mi Señor. Sé que mis hermanos, Señor, están en casa, Señor, oh Señor, viendo esta transmisión, Señor. Lo cual te ruego, mi Señor, que, oh Señor, me ayude, Señor, a poder, mi Señor, oh Señor, expresar, Señor, tu palabra, mi Señor, a poder, Señor, predicarla de la manera correcta, mi Señor, porque temo a ti, Señor. Por la parte de mis hermanos, mi Señor, te ruego que abra su corazón, Señor, su mente, mi Señor,
Que estén atentos, mi Señor, a tu palabra tuya, mi Señor. Que estén atentos, mi Señor, a lo que tú quieres, Señor, hablar, Señor, por medio, Señor, de mis labios, mi Señor. Padre amado, Señor, si dijera una cosa que no fuera de edificación, mi Señor, que mis hermanos, Señor, no la tomen en cuenta, ni siquiera, mi Señor, se den cuenta, mi Señor, de lo que he dicho, mi Señor. Padre amado, mi Señor, una vez más, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, rogando que tu Santo Espíritu, mi Señor, esté con mis hermanos y conmigo, mi Señor. Gracias, mi Señor, una vez más. Amén. Ciertamente nuestro hermano Elfego ya había predicado sobre esto, ¿verdad? Pero quise empezar con estos versículos para que a todos aquellos que nos ven o nos estén viendo vean que es necesario que esto acontezca y que vendrán cosas peores, ¿verdad? Dice así el 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y ahí hace una pausa el Señor Jesús, ¿verdad? Ciertamente hablándole a sus discípulos que le habían preguntado, ¿verdad? Hace una pausa y les dice: vendrán guerras, rumores de guerras, y para. Y dice: no os turbéis, porque es necesario que todo esto, dice, acontezca. Empieza, vendrán guerras, rumores de guerras, pero no se turben, no se espanten, no se alarmen. Ciertamente estamos pasando por una etapa de una pandemia, pero nosotros no debiésemos de estar espantados ni turbados, porque confiamos en Jesús. Y luego más adelante dice: porque es necesario que todo esto acontezca. Fíjese la palabra que dice: es necesario, tiene que pasar. Es como el alimento, el agua que nosotros necesitamos, es necesario para que podamos seguir viviendo. Así estas cosas son necesarias que tengan que pasar, ¿verdad? Ciertamente a unos les va a llamar la atención Dios a través de esta pandemia y se van a volver a acercar. Ciertamente tal vez muchos no conocen, y a través de esta pandemia, de esta necesidad, de este caos que está pasando todo el mundo, buscarán de Dios. Son cosas necesarias que tienen que pasar. Creo que a cada uno de nosotros esto que estamos pasando ha servido para algo. Tiene algún provecho. ¿Por qué? Porque ciertamente aún los que estamos en la iglesia, aún los que predicamos, esto nos sirve. Es necesario que acontezca. ¿Por qué? Porque podemos ver que la palabra de Dios se va cumpliendo. Es necesario que acontezca. ¿Por qué? Podemos ver en la televisión, podemos ver en los videos cómo hasta los mismos presidentes de las naciones están pidiendo a Dios. Es necesario que esto acontezca. Si esto no acontece, muchos de nosotros no buscamos de Dios. Aún los gobernantes, aún los presidentes. Estamos en un país donde el presidente ha dicho que debemos volvernos a Dios. Ha instituido un día de oración. Ciertamente los gobernantes igual. Hay personas que ahora oran, que antes no lo hacían. Es necesario que todo esto acontezca. Ciertamente no todos van a voltar a ver a Dios. Ciertamente muchos se preguntarán dónde está Dios y culparán a Dios como si Dios tuviese la culpa. Pero aún dice: es necesario que todo esto acontezca, para que podamos ver también ciertamente cómo está el hombre viviendo. Ciertamente hay hombres que temen a Dios y ciertamente hay hombres que no temen a Dios. Justamente ayer escuchaba al gobernador de Nueva York que decía que los casos habían bajado, pero que Dios no tenía nada que ver en eso. Ciertamente es necesario para que nosotros podamos ver también
lo que expresan los demás hombres, tanto como el que cree en Dios y como el que no cree en Dios. Porque ciertamente muchos de los que me han preguntado no creen en Dios y tratan de culpar a Dios o tratan de culpar a los predicadores, a los pastores o a aquellos falsos ministros que están en los videos. Pero simplemente es necesario que todo esto acontezca, que todo esto tiene que pasar. Nos beneficia a cada uno de nosotros. Su palabra de Dios dice que debemos de dar gracias aun cuando estemos en tribulación. Entonces debemos de dar gracias aún a Dios por medio de esta pandemia que estamos pasando, porque nos ha guardado y nos ha enseñado que sin Dios no somos nada, como hombres y como nación. Ciertamente esta pandemia que está pasando nos ha enseñado que la nación que estamos se han hecho las cosas mal. Ciertamente nos preocupamos por aquellos infectados y personas que están muriendo, pero nunca nos llegamos a preocupar por aquellos seres inocentes que están siendo abortados. Ciertamente la cifra es más que los que están muriendo en esta pandemia, pero no nos preocupamos. Pero todo esto, dice, es necesario que pase. ¿Para qué? Para que veamos el camino del hombre, para que veamos cómo es que el hombre va caminando, cuáles son los pensamientos, cuál es el pensamiento del hombre que no teme a Dios y cuál es el pensamiento del hombre que teme a Dios. Es necesario, dijo Jesús, que todo esto acontezca, dice, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en distintos lugares. Y todo esto será, dice, principio de dolores. Pero aún, dice, no es al fin. Se levantará nación contra nación, reino, dice, contra reino. Ciertamente estamos viendo que Estados Unidos le echa la culpa a China, China le echa la culpa a Estados Unidos. Nación, dice, contra nación, reino contra reino. Ciertamente todos los altos funcionarios, gobiernos, presidentes están preocupados por la economía, por ser ellos ciertamente el país primero, el país más de un nivel más alto, y la economía les preocupa, dice. Pero es necesario, dice, que todo esto pase. Dice, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Ciertamente podemos ver cómo el pánico se apoderó de nosotros. Ciertamente podemos ver aún cómo están preocupados por la economía y lo que ha de venir. Si vendrá una recesión, si ciertamente habrá trabajo o perderemos el trabajo, o se perderán miles de empleos. Probablemente vendrán hambres, probablemente vendrá otro brote de esta misma enfermedad, según se ha anunciado. Terremotos, dice, en diferentes lugares. Mira, hermanos, nosotros no debemos de preocuparnos por todo esto que está pasando, porque aún no es el fin y no debemos de estar turbados. Tal vez habrá alguien que no conoce de Dios o no sabe que esto tiene que pasar. Es una oportunidad para que tú empieces a ver, a buscar de Dios y entender las Escrituras. Tener esa confianza la cual podemos tener nosotros en decir, no importa lo que pase, Dios está con nosotros. Él tiene el control de nosotros. No nos podemos turbar porque Él es el que guía nuestros pasos. Es el que provee nuestra necesidad. Con esto quise empezar, hermanos, para que vean que hay gente que se pregunta,
que si ya estamos en el Apocalipsis, que si ya se desataron los sellos, que si ya salieron los caballos, que si ya son las trompetas, que si ya son las copas de la ira. Hermano, aún no. Cosas peores vienen para la humanidad. Cosas peores vienen para todo el mundo. Pero hay esperanza. Acompáñenme a Lucas 17:25. Si ven en el 17:19 dice la venida del reino, que es lo mismo que estábamos leyendo en Mateo. Simplemente Lucas nos regala un relato un poquito más completo, un poquito diferente, donde podamos encontrar un poquito más de información. Ciertamente en Mateo lo podemos encontrar, pero quise leer estos versículos. Y dice así el 17:25. Si ustedes ven en el cabezado 17:20 dice la venida del reino, pero voy a empezar a leer del 25. Pero primero es necesario que padezcáis mucho y seas desechado por esta generación. Conforme fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Fíjese nada más. No es el fin, pero Jesús nos da señales. ¿Cuándo es de que ha de venir el fin? Ciertamente en Mateo nos habla sobre el pueblo de Israel, que lo tenemos, dice, como reloj, una señal que Él nos da. Ciertamente, también en Pedro podemos encontrar señales antes de su venida que dice que habrá apostasía, falsos maestros y falsos profetas. Es otra señal que tenemos. Pero hoy en especialmente quiero hablar de esta señal. Como en los días, dice, de Noé. Ciertamente lo que estamos pasando aún no es el fin. Y no sabemos cuándo va a ser el fin. Lo que sí sabemos es que estas cosas sean necesarias, tienen que pasar y no nos debemos de turbar. Pero Jesús deja una señal y dice, como en los días de Noé, será la venida. Y ciertamente quise traer este tema también porque se me dio curiosidad de entender y de escudriñar qué es lo que Dios nos enseña en Noé y el arca. Ciertamente un día, escuchando a un siervo predicar, él les decía sobre si el arca tenía ventanas o no. Me llamó la atención y me puse a revisar lo que la Biblia dice sobre Noé y sobre el arca. Y ciertamente es algo tan hermoso, hermanos, poder escudriñar, poder leer, poder ir paso a paso y entender lo que Dios nos trata de enseñar en este relato de Noé. Dice que los días van a ser, los últimos días serán como los de Noé. Quiero que me acompañen a Génesis 6 para ver cómo eran aquellos días. Ciertamente les digo, no es el fin,
aún. No sabemos cuándo pueda ser. Estas cosas tienen que pasar y pasarán. No sé si esta pandemia sea la última. Tal vez sea la última vez que el Señor está tocando a la puerta. Tal vez sea la última oportunidad. Yo no lo sé. Porque ciertamente podemos ver de lo que habló Pedro, que hay apostasía ya en la iglesia. Que aún ya tenemos falsos maestros, falsos profetas. Yo no sé. Puede ser que esta sea la última vez que el Señor está llamando la atención de su pueblo y aún de aquellos que no le conocen. Pero sí puedo enseñar a través de la Biblia cómo eran los días de Noé. Y usted juzgue si es que estamos en aquellos días o todavía nos falta vivir un poco más de maldad. En el 6:5 de Génesis dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese nada más. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que sus designios del pensamiento, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. ¿Verdad? Podemos ver que en aquellos días de Noé, la maldad se había aumentado. Era mucha, dice. Que miró Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continua solamente el mal. No sé, hermano, si usted ha visto a veces un indigente o alguien que no tiene una casa. ¿Qué es lo que piensas tú sobre de ellos? ¿Cómo está tu corazón cuando lo miras? ¿Pensarás en ayudarle? ¿O pensarás el mal? Ciertamente cada uno podemos juzgarnos porque nosotros conocemos nuestro corazón. Pero el corazón de los demás hombres, ¿cómo está? ¿Qué es su pensamiento? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Yo te voy a decir algo, hermano, y aquel que me escucha y me va a estar viendo. ¿Cómo está la maldad del hombre hoy en nuestros días? ¿Será que la maldad del hombre ha crecido, que Dios quiso poner un refreno a través de esta pandemia? ¿Será que la maldad del hombre ha subido y la ha visto Jehová? Y quiso darnos un tiempo para frenarnos y ver como humanidad qué es lo que estamos haciendo. Ciertamente una vez más voy a hablar y recordar de todos los abortos que se hacen legalmente, porque aún ni siquiera ya se tienen que esconder, ahora es legal y pueden acabar con la vida de ese inocente. ¿Cómo estamos actuando como hombres, como humanidad? Si podemos ver que a través de esta pandemia, como hombres fuimos y saqueamos las tiendas y compramos todo el alimento posible sin pensar en los demás. Acabamos con los productos que son para desinfectar sin importar los demás. Como hombres lo tenemos almacenado en nuestros hogares sin nos importarnos si los demás tienen o no tienen.
Podemos ver el egoísmo y la maldad del hombre, cómo actuó en esta pandemia. No importando que las personas mayores se quedaron tal vez sin alimento, o algunos niños, el hombre fue y acaparó todo lo que pudo. Podemos ver que en el corazón de ellos hay maldad. Ciertamente se recomienda usar máscaras y guantes. Personas que los tienen van a la tienda con sus guantes, con sus máscaras, pero saliendo de la tienda los tiran. Tan grande es la maldad que no le importa que aquel hombre que recoge la basura pueda ser contagiado, o aún el viento vuele y contamine a los demás. Examinemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Hacer bien o hacer mal? Usted juzgue. Usted juzgue el corazón de los hombres. Juzgue su corazón. El 6 dice así, 6:6 de Génesis. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Fíjese nada más, hermanos. La maldad era tanta en aquellos días que el mismo Creador se arrepiente de hacer el hombre. ¿Será que Dios es malo? No, hermanos. Porque el hombre, su continuo es hacer mal, pecar. Dice que Él se duele en el corazón de haber hecho el hombre. ¿Por qué? Porque ve la maldad que había en el hombre. Ciertamente tú te dueles a veces cuando ayudas a alguien y ves que esa persona no te corresponde de la misma manera. Te dueles en el corazón. Te dueles que has dado todo por esa persona y cuando tú necesitas de esa persona, no está contigo. Te dueles en el corazón. Asimismo, el Creador se dolió de haber hecho el hombre, de crear una tierra para él, de proveer para él. Mas sin embargo, el hombre, su pensamiento era de continuo, dice, el mal. Ningún pensamiento bueno había en él. Todo era el mal, el mal, el mal y el mal. El 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjese nada más, hermanos, la maldad del hombre había llegado a un gran extremo que la bestia, el reptil y las aves tenían que pagar las consecuencias del pecado del hombre. Así ahorita mismo, la maldad del hombre está acabando con la creación de Dios. Ciertamente la tierra ha respirado estas últimas semanas porque la actividad del hombre ha parado. Puedes usted ver videos como los animales andan en la ciudad porque el hombre está encerrado. Pero en Génesis podemos ver que la maldad que había en el hombre afectó al reptil, la bestia y el ave. Y que aún dijo Jehová, el Creador, me arrepiento de haberlos hecho. Pero en el 8 podemos encontrar algo tan hermoso. Dice así el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén, gloria a Dios, hermanos.
Jehová mira la tierra y mira el hombre y su maldad, pero también miró a aquel hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Por eso es que Jesús dice: no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca. Porque si tú eres hallado justo delante de Dios, serás salvo. Aún aquellas personas que no lo conocen, si se arrepienten y voltean la mirada hacia Jesús, serán salvos. Porque son hallados justos. No por lo que ellos hagan o por lo que yo haga, sino por lo que Jesús hizo en aquella cruz del Calvario. Podemos ver, hermanos, que aún entre medio de la maldad del hombre, puedes hallarte justo delante de Dios. Es una esperanza para la iglesia, es una esperanza para aquellos que han confiado en Jesús, que han puesto la mirada en Él y que han aceptado el sacrificio. Si tú no lo has hecho, lo puedes hacer. Jesús murió por todos y Jesús está esperando que todos se arrepientan, que todos enderecen su camino para que Él pueda venir por su iglesia y así se derrame la ira sobre la tierra. El 9 dice así: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. El escritor de Génesis hace como un paréntesis y empieza a hablar de Noé. Y dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo y perfecto. En sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y nos empieza a hablar y dice que este varón era justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Ciertamente nosotros tenemos esa oportunidad de caminar con Dios. Ciertamente nosotros tenemos esa oportunidad que Noé tuvo, de estar agarrados de la mano de Jesús y ir caminando juntamente con Él en medio de este problema, en medio de esta pandemia, en medio de los problemas que vendrán, en medio de las tribulaciones, también en medio de la felicidad. Porque también Dios nos guarda y nos da felicidad, nos da confianza. También ahí podemos ir agarrados de la mano de Él y caminando con Él como lo hizo Noé. El 10 dice así: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y empieza una vez más el 11 y dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya miramos más arriba y miramos que la maldad era mucha y que el pensamiento era de continuo el mal. Y una vez más aquí en el 11 nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Será que en nuestros días también la tierra está llena de violencia? Veamos nuestros países de origen. ¿Cómo están, hermanos? Sumidos en la violencia. Sumidos en tentado asesinato. ¿Será que nuestros días parecen a los días de Noé? Juzgue usted mismo. Si es que todavía no, preparémonos entonces, porque vienen cosas peores.
y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El 13. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjese nada más, Dios viene a Noé y le empieza a decir: he decidido el fin de todo ser. Recuerden que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios viene y le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, he aquí yo los destruiré con la tierra. El 14 le empieza a dar instrucciones a Noé y le dice: hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 40 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la harás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a un lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. La gracia que halló Noé ante los ojos de Dios le da la oportunidad a Noé de construir un arca. Y le empieza a decir cómo la vas a hacer, qué longitud tendrá, qué anchura y qué altura tendrá. Le empieza a decir: la harás de 3 pisos. La dividirás en secciones. Y sabe usted que cuando tú te pones a mirar y a estudiar, encuentras que estas dimensiones fueron dimensiones perfectas para que el arca pudiese flotar y no se hundiera. Que las dimensiones son muy cercanas a las de los barcos. La gracia que Noé halla delante de Dios le da la oportunidad de salvarse y salvar a su familia y a unos cuantos animales. Es la misma gracia que puedes hallar tú delante de Jesús, salvar tu vida y salvar de tu familia. Es esa misma gracia, es esa misma oportunidad que le da a Noé, la oportunidad que tú y yo tenemos. De mirar y aceptar el sacrificio que Jesús hizo en aquella cruz y reconocer que Él es nuestro Salvador y que viene por nosotros, que nos guardará de aquella gran ira que se viene sobre la tierra. Hermanos, si tú conoces las Escrituras o no conoces lo que son los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira, y aunque los 7 truenos no se nos revelan, pero con lo que se nos ha revelado podemos ver que viene gran destrucción para la tierra. Tal vez tú no lo has leído, tal vez tú ni siquiera conoces de Dios y me vas a escuchar o me estás escuchando. Tienes esa oportunidad de ir a Apocalipsis y empezar a leer lo que viene para la tierra. El tiempo no me alcanzaría para ir a lo que son los 7 sellos, a lo que son las 7 trompetas y a lo que son los 7 copas de la ira. Pero tú tienes esa oportunidad en casa de poder leerlos y mirar que Dios ha venido, ha mandado a su Hijo a morir para que igual que Noé seamos salvos, para que igual que Noé tengamos esa oportunidad de ser salvos de lo que viene sobre la tierra. El 17 dice así: he aquí yo vengo y traigo un diluvio
de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, dice, morirá. Mas establezco mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Fíjese nada más, hermanos, que la maldad era tan grande que halla a Noé justo y le dice: destruiré la tierra, pero hazte un arca con las medidas que yo te doy. Entra tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos y los animales que Jehová mandó llamar. Vamos a ver más adelante. Ahora, en nuestros tiempos, tenemos esa oportunidad porque Dios mandó a su único Hijo a morir por nosotros y por nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es aceptarle y tener esa oportunidad que Noé tuvo. Es que he sido muy malo, es que he pecado demasiado. El sacrificio que Jesús hizo cubre multitud de pecados. Él no murió por pecados pequeños, por pecados medianos, ni por pecados grandes. Él murió por todo el pecado de la humanidad. Y ciertamente, como en los días de Noé, se levantó una arca para salvar la vida de él y aún la vida de los que le hubiesen creído, porque ciertamente el tamaño de la arca era tan grande que aún había espacio para el hombre. Pero la maldad de ellos era tan grande que nadie le creyó. Aún no le creyeron. Ciertamente no había llovido. Tal vez tú puedes decir: ¿cómo será verdad que Jesús va a venir si nunca ha venido? Nunca ha habido un arrebatamiento de su iglesia. ¿Cómo es de que le voy a creer? Mas por la fe de Noé, él creyó que iba a venir un diluvio y empezó a construir la arca. Esa fe que Noé tuvo la debemos de tener tú y yo, y estar esperanzados que un día Jesús vendrá por su iglesia y nos salvará de la gran tribulación, así como salvó a Noé del diluvio. Aquella fe que Noé tuvo en construir la arca cuando aún no llovía ni había llovido, lo salvó. La fe que tú y yo tenemos esperando que Jesús venga por su iglesia nos salvará. El 19 dice así: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengas vida contigo. Macho y hembra serán. Y de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo el alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fíjense que la maldad del hombre había afectado a las bestias, los reptiles y las aves. Pero también la gracia que Noé halló delante de Dios salva a un par de ellos. Dios manda construir la arca para Noé y para salvar a 2, dice, de cada especie. El 7 dice así: y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque
a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y ahí le empieza a decir otra vez: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, un macho y sus hembras. También de los aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembras, para conservar vida a la especie sobre la faz de la tierra. Fíjese nada más, hermanos, que desde ahí empieza Dios a empezarle a enseñar a Noé que hay animal limpio y que hay animal inmundo. Dice: de los limpios guarda más, guarda 7. De los que no son limpios, dice, nada más guarda, dice, 2. Porque pasado aún 7 días, dice, yo haré llover sobre la tierra, y 40 días y 40 noches raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y hizo Noé, dice, conforme a todo lo que le mandó Jehová. La obediencia de Noé salvó a su familia y a todas las especies que había en la tierra. Aunque la maldad había sido grande del hombre, este varón se había conservado justo y caminaba con Dios. Es la esperanza que nosotros tenemos, que aunque la maldad del hombre se multiplique alrededor de nosotros, podemos caminar con Dios y estar seguros que algún día vendrá por su iglesia. Podemos estar seguros que algún día Jesús vendrá y nos levantará y no veremos más todo esto que está pasando. Que mientras que aquel que no creyó, porque no quiso creer, asumirá las consecuencias como estos hombres lo hicieron. Hermano, tú que me escuchas y has creído en Dios y en su palabra, te ruego y te recomiendo que afirmes tus pasos y que busques de Él. Que tengas esa esperanza que un día Jesús vendrá por ti y por su iglesia y serás salvo de toda la ira que viene sobre la tierra. Esto no es nada principio de dolores, dijo Jesús, y es necesario que acontezca. Tal vez tú que me escuchas y no has creído en Dios o no sabes cómo hacerle, te puedo decir que tienes esa oportunidad de buscar de Él. Acércate a una iglesia donde se predique la venida de Jesús, donde se predique el pecado y la santidad de Jehová. Aún hay tiempo y aún hay oportunidad. Así como aquellos hombres tuvieron tiempo cuando Noé construía el arca de arrepentirse, tú y yo tenemos tiempo. Aquellos que estudian mucho las escrituras dicen que cada martillazo que Noé daba era un llamado de atención y una oportunidad para que estos hombres se arrepintiesen. Ahorita en nuestros tiempos, cada que tú veas o escuches una predicación, es una oportunidad para que te arrepientas y busques más de Dios. O tal vez tú eres un Noé y cada predicación es como ese martillazo que va construyendo el lugar donde vas a ser salvo.
Piensa, hermano, y juzga tú mismo. ¿Estaremos en los días de Noé? Si tú dices, no creo, que aún estamos en los días de Noé, aún todavía falta maldad, entonces prepárate, hermano. Porque vendrán tiempos cuando todos los hombres hagan el mal y su pensamiento sea de continuo hacer el mal. En aquel día, así como la maldad de aquellos hombres subió ante la presencia de Dios, la maldad de nuestros tiempos subirá y Jesús vendrá por su iglesia. Y se derramará la ira sobre los que no creyeron. Así como se exterminó toda carne, todo hombre, todo ser viviente, la ira de Dios y los juicios de Dios vienen sobre la tierra y matará a muchos, herirá a muchos, con úlceras, con pestes, con fuego. Tú puedes leerlo en Apocalipsis. No es mentira lo que digo. La misma escritura nos habla sobre eso. Pero en esta mañana quiero darte esa oportunidad de que reflexiones. ¿Cómo es que estás viviendo? ¿Será que acaso te ha turbado esta pandemia? Cuando Jesús dijo no te turbes, ¿es necesario que esto pase? ¿Qué has aprendido a través de esto? ¿A buscar a Dios o a desconfiar de Dios? ¿Cómo es que están los pensamientos de tu corazón? ¿De continuo buscar a Dios o de continuo hacer el mal? Tú que tal vez no conoces, examínate también. Y tienes oportunidad de orar y pedirle a Dios que sea Él el que te guíe. Que derrame de su espíritu sobre ti para que tú puedas encontrar un lugar donde congregarte y buscar de Dios y ser salvo. Para poder estar confiado y tranquilo a través de esta pandemia que estamos pasando. Y si Dios tarda en venir, Jesucristo tarda en venir, tal vez pasaremos otras. Pero dice, no se turbe vuestro corazón. Tal vez tú, que tienes miedo, quisieras tener esa confianza en Dios, lo puedes hacer. Todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo de buscar de Él y poder estar confiado. No hay cosa más hermosa que estar confiado en Dios y saber que aún de lo que está pasando y aún de lo que vendrá, tu confianza está puesta en Él y que serás salvo de eso. O tal vez no. Tal vez una pandemia de estas nos alcance, un terremoto o una guerra, pero aún así tu alma será salva y llegará con Dios. En aquel día puedo asegurarte que no habrá más día más hermoso que aquel día que llegues con tu Creador. Estoy seguro que tal vez desearías morir antes, en aquel día que llegues con tu Creador. Si es que llegas con tu Creador, y si no, habrá condenación. Por eso te ruego, hermano, o aquella persona que nos escucha, que afirmemos nuestros pasos, que sigamos adelante buscando de Dios, que nuestra mirada y nuestra confianza sea puesta en Él. Cosas vendrán, cosas pasarán, mas no nos angustiarán.
Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón de dedicársela a su pueblo y todo aquel que me ve. Espero que sea de edificación y que puedas reflexionar lo necesario que es buscar de Dios. Te voy a pedir que ahí donde estás inclines tu rostro y oremos para despedir esta predicación. Si ocupas oración, puedes pedirlo ahí a través de la transmisión y estaremos orando por ti. Inclinemos nuestro rostro. Padre amado, mi Señor de la gloria, una vez más, mi Señor, te doy gracias por esta mañana, mi Señor, por las fuerzas, mi Señor, que me has dado, Señor, para estar, Señor, aquí una vez más, Señor, enfrente de un púlpito, en una situación diferente, porque estamos en transmisión, mi Señor. Te doy gracias porque aún, Señor, de ahí tú me has dado la fuerza. Has afirmado, Señor, mis pies para poderme parar, Señor, aquí, Señor, y poder compartir, Señor, palabra tuya, mi Señor. Pero ahora, mi Señor, te ruego, mi Señor, que ahora, mi Señor, que he terminado, Señor, que atesores, Señor, esta palabra, mi Señor, todo lo que sea de edificación, Señor, lo atesores, mi Señor, en el corazón, Señor, de mis hermanos, de aquellas personas, mi Señor, que me ven, Señor, que aún todavía, Señor, no han confiado en ti, Señor. Te ruego, mi Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, vaya sobre de ellas, mi Señor, y les ayude, Padre amado, Señor, a entender que fuera de ti, Señor, nada somos y que debemos de buscar de ti. Que sea tu Santo Espíritu, mi Señor, el que los guíe, Señor, a un lugar, mi Señor, donde puedan recibir, Señor, palabra tuya, mi Señor, y afirmar sus pasos, Señor. Afirmar, Señor, esa confianza, mi Señor, que tenemos en ti, mi Señor, para que podamos, Señor, estar confiados, mi Señor, en medio, Señor, de todo lo que pase, esté pasando, Señor, y aún, Señor, lo que vaya a venir, Señor, si es que tú tardas, Señor, en venir, Señor. Padre amado, mi Señor de la gloria, Señor, sé que el día, Señor, nadie lo sabe, mi Señor, pero, oh, Señor, sí sabemos que debemos de estar preparados, mi Señor. Oh, Señor, para aquel día, Señor, que tú vengas, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar listos, Señor. A cada uno, mi Señor, de aquellos que han creído, mi Señor, en ti, Señor. Y aún, mi Señor, aún aquellos, Señor, que no han creído en ti, Señor, dales esa oportunidad, mi Señor. Aún aquellos, mi Señor, que están en necesidad, mi Señor, y que no creen en ti o no quieren creer en ti, mi Señor, te ruego, mi Señor, que les des una oportunidad más, mi Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, toque una vez más, Señor, a su puerta, mi Señor, de ellos, mi Señor. Te ruego, Padre amado, mi Señor, por todos, Señor, los que han sido, Señor, afectados, Señor, en esta pandemia, mi Señor, que tú les des la fuerza, la fortaleza, mi Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, abra, Señor, su entendimiento, Señor, y que busquen, Señor, más de tu presencia, mi Señor. Gracias una vez más, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Te doy, Señor, por esta mañana y por la vida, mi Señor, de cada uno, Señor, de los que están viendo y de los que lo verán, mi Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Un placer estar compartiendo palabra del Señor. El Señor les bendiga.